En la penumbra de un atardecer que teñía el río de un rojo sangre, vivía Casilda, la mujer más amada del pueblo. Su esposo, Pedro, era un pescador de corazón noble y su amor era tan puro que los mismos duendes del bosque les tejían collares de flores. La vida de Casilda era un cántico de felicidad, un vals eterno con su hijo recién nacido que sonreía con la luz de la luna en los ojos. Pero la dicha es una espada de doble filo, y la más dulce de las mieles puede ocultar el más amargo de los venenos. La primera señal fue un susurro en la brisa, una risita que sonó diferente en las paredes de la choza. Luego un olor, no el de la madera mojada o las flores silvestres, sino el de un perfume extraño y embriagador que no le pertenecía a ella. La paranoia se instaló en el alma de Casilda como una araña que teje su tela, y cada mirada de Pedro, cada palabra dulce, se convertía en una daga de mentiras. Su mente, una vez un jardín de amor, se transformó en un laberinto de celos. ¿Con quién se encontraba Pedro cuando las estrellas brillaban? ¿Qué sombra lo esperaba cuando la niebla se alzaba sobre el río? Una noche de tormenta, con el cielo rasgándose con el trueno, Casilda vio a Pedro regresar a casa. No llevaba la red de pesca ni el olor del río, sino una fragancia dulce que la asfixió. Sus ojos, llenos de un fuego furioso, lo persiguieron hasta el lecho de su hijo. La sospecha de que Pedro tenía un amorío con su propia madre, un pensamiento tan monstruoso que la tierra misma se estremecía, se convirtió en una certeza de pesadilla. El aire se volvió espeso, y en la oscuridad de la casa, Casilda se enfrentó a su madre. «¡Confiesa!», gritó, su voz desgarrada por la pena. «¡Confiesa tu traición!». La anciana, con los ojos llenos de terror, intentó negarlo, pero la locura de Casilda no escuchaba razones. En su delirio, la vio no como la mujer que la trajo al mundo, sino como la serpiente que le había robado el amor. La tragedia se desató en un torbellino de gritos y lágrimas. Casilda, en un acto de locura ciega, alzó un machete y lo descargó sobre su madre. El eco del golpe resonó en la casa, y la sangre manchó el suelo. Pedro, que escuchó el caos desde la entrada, corrió a detenerla, pero Casilda, con el rostro desfigurado por la rabia, lo confundió con la traición encarnada y lo apuñaló con el mismo machete. Cayó, y su cuerpo sin vida se quedó inmóvil a los pies de su amada. En sus ojos vidriosos, Casilda vio por un instante el amor y la inocencia que habían compartido, y un grito desgarrador brotó de su garganta. El grito era el de un alma que se sabía perdida para siempre. Con la tormenta bramando afuera, Casilda, con la ropa manchada de sangre y el alma rota, se acercó a su hijo. Lo vio sonreírle desde la cuna, un faro de inocencia en su oscura noche. «Te libero de este tormento», murmuró, y con un suspiro que sonó a derrota, se lo entregó a las llamas del fuego. El grito del niño no era de un bebé, sino de una criatura celestial que caía al abismo. El espíritu de su madre, en un halo de luz fantasmal, se alzó sobre los cuerpos sin vida. La miró a los ojos, no con rabia, sino con una tristeza infinita. «Casilda, por tu locura serás condenada a un castigo eterno. Vagarás por el mundo, no como una mujer, sino como un monstruo que solo los hombres infieles pueden ver. Tu belleza será tu arma, tu seducción tu maldición, y tu castigo será nunca encontrar la paz. Serás la sayona, el eco de mi pena, y cada hombre que traicione te sentirá en el alma». La leyenda ha nacido. En un instante el cuerpo de Casilda se disolvió en una niebla gris, y en su lugar se elevó una figura alta y esbelta, con un vestido blanco que se mecía con la brisa. Su rostro era un velo de sombra, pero sus ojos brillaban con un fuego que prometía la perdición. La sayona había nacido, y con ella un nuevo terror para la noche, un espíritu vengador, una pesadilla que se esconde en el camino para castigar a los hombres infieles. Las luces de la carretera se perdían en la noche como luciérnagas moribundas. Ricardo, con el alma lejos de su hogar y sus promesas, conducía por un camino que no conocía. No había nadie en ese tramo de asfalto, solo la luna, que se escondía y salía entre las nubes, como una linterna que se niega a alumbrar. Se decía que en esas noches, cuando la niebla se alzaba del río como un fantasma, las historias se hacían realidad.
y la más temida, la de la Sayona, se contaba con voz baja, como si el solo murmullo pudiera invocarla. Ricardo se burlaba de esas supersticiones. ¿Cómo podía un espíritu castigar a los hombres? Él, un hombre de negocios, creía en la lógica, en el aquí y el ahora, no en cuentos de viejas. Pero su confianza se derrumbó cuando la vio. Al principio, era solo una silueta en el borde del camino, una sombra con la forma de una mujer. Al acercarse, las luces de su auto revelaron a la criatura más hermosa que sus ojos jamás habían visto. Su cabello, largo y oscuro, parecía una cascada que caía sobre sus hombros. Llevaba un vestido blanco que le hacía parecer una aparición en medio de la oscuridad. Ricardo, con la garganta seca, detuvo el auto. La mujer lo miró y sus ojos brillaron con un fuego que lo hipnotizó. La mujer, que no dijo una sola palabra, abrió la puerta del auto y se deslizó en el asiento del copiloto. Un olor a jazmín y a tierra mojada llenó el auto. Un aroma que lo transportó a un lugar que no conocía, pero que se sentía extrañamente familiar. Ricardo intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. La mujer solo lo miraba con una media sonrisa y de sus labios brotó una melodía. No eran palabras, sino un canto sin letra tan dulce y triste que le rompió el alma. Era una melodía de engaño, una que lo invitaba a la perdición. Mientras Ricardo conducía, la temperatura en el auto bajó. El aire se volvió espeso y en el espejo retrovisor vio que el rostro de la mujer empezaba a cambiar. Las facciones que una vez fueron delicadas se volvieron más afiladas, más pálidas. Las sombras se alargaron en su rostro y sus ojos, que antes eran un brillo de pasión, se volvieron un vacío negro. El canto se transformó en un lamento, un grito de dolor y de furia que le erizó la piel. Ricardo, asustado, trató de detener el auto, pero el motor no respondía y el volante estaba congelado en sus manos. «No puedes escapar», la mujer susurró, y su voz no era la de un humano, sino la de una bestia herida. El susurro llenó su mente y en un instante se dio cuenta de que estaba atrapado con el espíritu de la Sayona, el mismo que le había arrebatado a Casilda su vida y su humanidad. En la oscuridad del auto, la mujer se rió. No era una risa alegre, sino un sonido seco y frío que se sentía como un cuchillo en el estómago. La Sayona, la pesadilla de los hombres infieles, había encontrado su próxima víctima, y la persecución a través de la noche apenas había comenzado. Con cada kilómetro que el auto devoraba, el aire dentro se volvía más gélido. La risa de la mujer, que no era una risa, sino un escalofriante crujido de huesos, llenaba la cabina. Ricardo, con el corazón golpeando como un tambor de guerra en su pecho, intentó desesperadamente romper el hechizo que lo ataba. Apretó el freno, pero el pedal se sentía como una roca. Giró el volante, pero las ruedas se negaban a obedecer. Estaba atrapado en su propia pesadilla. En el espejo retrovisor, la criatura en el asiento trasero dejó de ser una mujer. Su piel, una vez pálida y suave, se estiró sobre los huesos de su rostro revelando una calavera. Sus ojos se hundieron en cuencas vacías de las que brotaba una luz carmesí. Su vestido blanco se desgarró y sus dedos se alargaron, terminando en garras afiladas. El cabello, que una vez fue una cascada de ébano, se convirtió en una maraña de espinas que se enredaba con el viento. Ya no era una mujer, sino un espectro de venganza. «No puedes huir de mí», susurró con una voz que era el eco de 1.000.000 de lamentos. «Soy el castigo por tus promesas rotas, el juramento que le hiciste a la luna y la lealtad que le debías a tu mujer me pertenecen. Me los has entregado y ahora pagarás por ello». El auto se detuvo de repente en medio de un camino oscuro, en un lugar donde los árboles se retorcían como manos esqueléticas. La puerta del conductor se abrió por sí sola y Ricardo sintió una fuerza invisible que lo arrastraba afuera. Afuera la niebla era tan densa que no se veía ni el cielo ni la tierra. De la oscuridad surgió la Sayona, su figura etérea y monstruosa al mismo tiempo. Ricardo intentó correr, pero sus piernas se sentían como plomo. Cada paso lo hundía más en un lodo invisible. La Sayona se acercó a él, no con prisa,
sino con una lentitud que prometía un tormento prolongado. Ricardo cerró los ojos, rezando para que fuera un sueño, pero el sonido de las uñas de la sayona arrastrándose por su piel era demasiado real. Cuando abrió los ojos se vio en el reflejo de sus ojos, pero no se vio a sí mismo. Vio el rostro de su esposa llorando, vio el rostro de su hijo con los ojos llenos de tristeza, y lo peor de todo, vio el rostro de Casilda, la mujer que había perdido la cordura por un engaño. En ese momento Ricardo comprendió la verdad. La sayona no buscaba sangre, sino que buscaba romper el alma. Quería que él viera el dolor que había causado, que sintiera cada lágrima y cada traición. La sayona lo miró a los ojos y su voz, ahora un susurro frío como la tumba, le dijo: «Ahora eres parte de mi historia, un fantasma más en el viento que advierte a los hombres de su destino. Vagarás por la noche, sin descanso, sin amor, sin perdón. Y cuando otro hombre infiel pase por este camino, te verás en el reflejo de mis ojos, el espejo de mi ira, y sentirás la pena de cada mujer que ha sido traicionada». Con un último grito de terror, Ricardo se disolvió en la niebla. Su alma, ahora un eco de la sayona, se unió a la leyenda y el sonido de su lamento se podía escuchar en las noches de tormenta, un canto de advertencia que la sayona usaba para encontrar su próxima víctima.